preparatoria a cargo del juez Checla Soria. Va a llevar a cabo la audiencia pública de desacumulación de investigaciones de carpeta fiscal solicitada por la defensa de don José Pedro Castillo Terrones en el proceso seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y otros en agravio del Estado. Expediente 5-2023-11. Se deja constancia además que esta audiencia está siendo registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Por la Fiscalía. Doctor, buenos días. Me estoy comunicando con la Fiscalía. Estoy verificando qué es lo que ha sucedido, doctor, porque hasta ahorita no tengo respuesta. Un momentito, doctor. Ya, vamos a esperar entonces. Vamos a esperar unos minutos, por favor. Cometidos por funcionarios públicos concurre a esta audiencia. Reiteramos la casilla 106.255 como domicilio procesal. Quien habla está inscrito como abogado en esta ciudad con el número 18.884 y me encuentro hábil para ejercer la profesión. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Castillo Terrones. Señor magistrado, muy buenos días. Le saluda el abogado Luis Walter Medrano Girón con registro 1606, casilla electrónica 49107, correo electrónico luismedranoabogado@emil.com y teléfono de contacto 954-445561. En esta oportunidad asumiendo o representando al señor José Pedro Castillo Terrones. Gracias, señor. Gracias, doctor. Por la defensa de la Procuraduría. Buenos días, señor juez supremo de investigación preparatoria, señor representante del Ministerio Público, defensas técnicas y más presentes en esta sala virtual. En representación de la Procuraduría General del Estado, el letrado John X. Gómez, identificado por registro local 51251, casilla electrónico del Poder Judicial 119188. Gracias, doctor. Por la defensa pública, doctora Cotalma. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Salico Tarmatito, Defensa Pública con CAC 5865, casilla 972-778, como defensa necesaria en la presente audiencia. Doctora Cotalma, está presente el doctor Medrano, que es defensa del señor Castillo. Gracias por asistir a la audiencia. Queda dispensada de continuar. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar, perdón. ¿Dame cuenta de algún tipo de ser presentado? La posición no me dice. No, pero ya está prohibido. Está prohibido. Ok. Vamos a dar el uso de la palabra. Voy a dar el uso de la palabra a la defensa del señor Castillo. Doctor Medrano, tiene el uso de la palabra. ¿Cuánto tiempo necesita, doctor Medrano? Unos 10 minutos es suficiente, creo, señor magistrado. Correcto. Si necesita más, me avisa, doctor. Correcto, señor magistrado. Adelante, tiene el uso de la palabra. Muy agradecido, señor magistrado, y con el permiso también de todos los asistentes a esta plataforma virtual, la defensa técnica del señor José Pedro Castillo Terrones ha postulado o ha planteado una desacumulación de hechos que se vienen investigando en la carpeta 66-2023, que está a cargo de la Fiscalía, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Bien, señor magistrado. En la carpeta 66, pues se viene investigando, vamos a llamarle así, pues 3 hechos. El primer hecho se ha denominado Petroperú, así le llaman, ¿no? Hechos presuntamente perpetrados en la empresa estatal Petroperú. El segundo hecho le han denominado
Ministerio de Transportes y Comunicaciones o Provías descentralizados. El tercer hecho le han denominado Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Bien, en el primer hecho denominado Petroperú, se le acusa pues a José Pedro Castillo Terrones que en su condición de presidente de la República habría pretendido copar ilegalmente la referida entidad con la finalidad de controlar y direccionar los procedimientos de adquisición llevados a cabo por la empresa Petroperú S.A., nombrando a Hugo Ángel Chávez Arévalo en el cargo de gerente general de Petroperú, y a su vez copó la entidad con personal afín a los intereses de la organización criminal. Siendo así, se controló y direccionó el proceso de adquisición por competencia con 012-2021 Petroperú para la compra de biodiesel B100 a favor de la empresa Geaden Petroleum Operatus S.A., representado por Samir George Abudayek Gilla. En suma, este primer hecho está referido pues a una supuesta organización criminal para la adquisición de biodiesel B100, simplemente. El segundo hecho, llamado Provías descentralizados, imputa a mi patrocinado José Pedro Castillo Terrones, que también en su condición de presidente de la República habría designado al señor Juan Francisco Silva Villegas como ministro de la cartera de Transportes y Comunicaciones. También para a través de él copar el referido sector ministerial con la finalidad de controlar y direccionar los procedimientos de contratación pública a favor de empresarios que habían formado parte de la organización criminal y de que apoyaron en las campañas de la presidencia con la participación de Fray Vázquez Castillo, Gianmarco Castillo Gómez, Samir Villaverde García, ¿no? Y que estas personas y otros habrían captado postores en la licitación pública 01-2021 MTC a favor del consorcio Puente Tarata 3, que estaba integrado por las empresas Tableros y Puentes S.A., sucursal Perú, Termic SAC y HB Estructuras Metálicas SAC, sucursal Perú, captando al comité especial. En suma, este segundo hecho era para pues dar la buena pro para la construcción del puente Tarata 3, simplemente. Es otro hecho muy diferente a lo que es de Petroperú. El tercer hecho, señor, está relacionado a lo que le llaman Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En este tercer hecho, se dice que mi patrocinado José Pedro Castillo Terrones, también en su condición de presidente de la República, habría pretendido copar ilegalmente la referida entidad ministerial con integrantes de la organización criminal y posteriormente manejar, controlar, direccionar los proyectos de saneamiento urbano y rural de acuerdo a sus intereses, nombrando a Heiner Alvarado López como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y habría contado con un gabinete alternativo denominado Buró Político, ¿no? Y eso se dio a través del decreto de urgencia 102-2021, ¿no? Aprobándose 3 proyectos u obras. Como se puede advertir, señor magistrado, el primer hecho es para la compra de biodiesel con Petroperú. El segundo hecho es Provías descentralizado, exclusivamente para el puente Tarata 3. Y el tercer hecho es el Ministerio de Vivienda para lo que son obras a través del decreto de urgencia 102-2021. Hasta ahí, señor magistrado, tenemos 3 hechos totalmente que no hay conexión entre estos 3. No existe ningún tipo de conexión. ¿Y por qué no existe ningún tipo de conexión, señor magistrado? Porque si bien es cierto,
En los tres hechos, el líder de las tres organizaciones criminales es mi patrocinado José Pedro Castillo Terrones. Los hechos son diferentes. Pero el resto de los demás actores, señor magistrado, tampoco hay conexión entre ellos. Solamente a manera de ejemplo, ¿no? En el primer hecho hablamos de Hugo Ángel Chávez Arévalo, ¿no? Y todos los que eran el comité, pues, el comité de selección o que iban a dar la buena prueba. En el segundo hecho, señor, son otros actores. Fray Vázquez Castillo, Jean Marcos Castillo, Samir Villaverde, ¿no? Otras personas que nada tienen que ver con los otros hechos. Y asimismo, también en el tercer hecho, bueno, es por otro ministro, Heiner Alvarado López y otras personas. Es decir, los tres hechos son totalmente diferentes. Los actores o los participantes o los imputados, ¿no? Son totalmente diferentes. Entre los hechos no existe ningún tipo de conexión. Ahora, recordaremos, señor magistrado, de que tuvimos una audiencia anteriormente en que la Fiscalía pretendía que 4 hechos investigados sean acumulados a esta carpeta 66. Luego, pues, la Fiscalía se desistió y dijo que ya no. Perfecto, correcto. Acá vamos a hacer un pequeño cambio. Lo que nosotros, como bien lo ha dicho el Ministerio Público, ¿no? Ha señalado de que, bueno, pues se está investigando a un presidente, expresidente de la República, y por tanto se requiere pues una acusación constitucional y solamente lo puede investigar un fiscal del nivel supremo que es el fiscal. Correcto. Hasta ahí es entendible y comprendible. Pero, señor magistrado, también en esa oportunidad, ante su despacho, el mismo fiscal dijo de que cada uno tenía sus plazos diferentes, cada uno es un tema muy complejo, obviamente que es bien complejo cada tema, y por tanto es que ellos desistieron de su acumulación. Bueno, pero también, señor, debemos recordar que cualquier profesional del derecho, como dice el señor fiscal, ¿no? Sabe pues que las desacumulaciones tienen una finalidad, ¿no? ¿Y cuál es esa finalidad de la desacumulación? La finalidad es simplemente la simplificación procesal, ¿no? Que va a permitir tanto, no solamente al fiscal, sino también a la defensa técnica para poder conocer al detalle cada investigación. ¿Y esto por qué, señor magistrado? Porque si nosotros nos remitimos a la cantidad de tomos que ya tiene esta investigación, la carpeta 66, ya pasaron más de 200 tomos, 120 tomos. Que a las finales, señor magistrado, cuando la fiscalía de su acusación o cuando la defensa técnica tenga que absolver esas acusaciones, va a ser hasta humanamente imposible. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Eficiencia y eficacia en la investigación, que no solo va a ayudar a la defensa técnica de Pedro Castillo Terrones, sino le va a ayudar al propio señor fiscal. ¿Y por qué le va a ayudar al propio señor fiscal? Porque va a poder llevar, ¿no?, las investigaciones de manera separada, ¿no?, cada uno con sus propios elementos de convicción o de investigación, o si se quiere llamar así, y a las finales vamos a tener una investigación digerible, una investigación que va a permitir cabalmente conocer los hechos. Entonces, señor, para cualquier criterio normal, tener una carpeta fiscal que ya te creo como 120 tomos, no sé cuántos tomos, señor magistrado, que hemos perdido la cuenta, no ayuda en el principio de simplificación procesal. No nos ayuda, no le va a ayudar ni al propio fiscal a decidir con prontitud, porque ya tenemos años en esta investigación, ¿no? Ya, ahora,
Cada investigación, señor, obviamente que por su propia naturaleza, pues, requiere diligencias especiales, ¿no? Y sus propios plazos. Con decirle que el último hecho, que es Ministerio de Vivienda y Construcción, todo un año se están dedicando solamente a investigar ese caso y ya han abandonado los otros dos casos. Y si no, que me diga cuáles son las últimas actuaciones del caso de Petroperú, las últimas actuaciones de Provías. No hay nada, más de un año. No se hace nada. ¿Y por qué no se hace nada? Porque estamos en el tercer hecho, ¿no? Preocupados pidiendo, pues, los expedientes técnicos o los expedientes técnicos de las obras ejecutadas en el norte. Eso se está haciendo. Entonces se está dilatando el tiempo innecesariamente, se está perdiendo el tiempo y se está perdiendo la objetividad de la investigación. Entonces, lo que finalmente se propone, señor magistrado, para no cansarlo a usted, es que se desacumule esos tres hechos y el fiscal supremo, pues, haga una carpeta por cada uno de ellos, separe los elementos de convicción de cada uno de ellos, ya que no hay conexidad entre ellos, ¿no? Ya está, bueno, los imputados ya están separados de antemano por cada hecho, que no hay conexidad entre ellos, ¿no? Y eso nos va a ayudar, señor magistrado, a una investigación célere, transparente, una investigación digerible. Ahora, seguramente el Ministerio Público va a decir, no, pero eso es una organización criminal y por tanto tiene que investigarse en forma conjunta. Pero también recordará usted, señor magistrado, que en su oportunidad esta parte ha pedido una improcedencia de acción, en la cual los dos delitos por el cual venía siendo investigado en esta carpeta fiscal mi patrocinado era por los delitos de tráfico de influencia agravada y delito de colusión simple. Y con las nuevas modificatorias de la norma, estos dos delitos ya no son parte de una organización criminal, ¿no? No nos gusta, pues, no nos gusta, pero lamentablemente, ¿qué hacemos? Las leyes se han dado para obedecerlas, ¿no? Y la norma dice que estos dos delitos ya no son parte que se cometen dentro de organizaciones criminales. Entonces, sustentar y decir, bueno, pero acá hay una organización criminal, no tiene pues ningún asidero legal, porque ya la Fiscalía estableció que en los tres casos mi patrocinado solamente está por tráfico de influencias y delito de corrupción, y en su extremo mínimo de cada una de estas penas, obviamente no supera pues los 5 años de pena privativa de libertad. Y la nueva nomenclatura del delito de organización criminal señala que la organización criminal es para cometer delitos que tengan en su extremo mínimo una pena superior a 5 años. Y estos dos delitos no lo tiene. Obviamente su despacho no lo ha resuelto hasta ahora, pese a haber transcurrido más de 3 meses, que nos vamos para el cuarto mes. Y no solo eso, señor magistrado, que esta parte ya le ha reiterado a usted con 4 escritos, ya creo, para que resuelva ese hecho y hasta ahora no lo ha resuelto. Por eso estamos en este problema, señor magistrado. Entonces, finalmente, tampoco la alegación que seguramente va a ser el Ministerio Público, que estamos frente a una organización criminal, no es de recibo por cuanto mi patrocinado en esta carpeta fiscal no esté siendo investigado por un delito que supere los 5 años de pena privativa de libertad en el extremo mínimo. Tampoco por los otros hechos que sicariato, secuestro, extorsión, menos ello. Entonces no cumple pues con los elementos objetivos para el delito de organización criminal. Por ello, señor magistrado, yo solicito se declare fundada esta separación de las carpetas, de los hechos en 3 carpetas fiscales, y el señor fiscal supremo seguirá pues investigando con mayor eficiencia y eficacia. Gracias, señor. Gracias, doctor. Doctor
Señor fiscal, tiene usted la palabra por el mismo tiempo que ha usado la defensa, que han sido 14 minutos. Muy bien, gracias. Gracias, señor juez. Bueno, lo primero es que sin duda la defensa no advierte que se trata de una simplificación, aduce simplificación, y eso sencillamente no existe. O sea, en estos momentos los tres hechos están siendo materia de investigación. ¿De qué fiscalía? Bueno, esta fiscalía, la fiscalía que por el momento representa. Y si se hace la partición, pues, ¿no? La desacumulación que solicita la defensa, ¿qué fiscalía va a conocer esos tres hechos? Va a ser esta misma fiscalía. Así que exactamente el mismo personal que está viendo actualmente esta investigación pasaría a ver los mismos tres hechos, solamente que en tres carpetas diferentes. Entonces, ¿qué celeridad, qué eficacia, qué eficiencia se lograría con esta separación? Absolutamente ninguna. La misma cantidad de personas que está viendo ahora los tres casos sería exactamente la misma cantidad de personas que tendrían que ver los casos separados. La misma dedicación y preparación que tendríamos que tener para estos tres casos juntos sería exactamente las mismas horas hombre, el mismo esfuerzo que tenemos que dedicar a los tres casos separados. Entonces, hay una absoluta falacia en ese argumento de la eficacia o la eficiencia o cosa por el estilo. Igual, la misma cantidad de personas van a tener que dedicar la misma cantidad de horas hombre a trabajar estos casos. Se ha hecho alusión a un incidente de acumulación que había solicitado mi predecesor en el cargo y del cual hubo una propuesta del señor fiscal adjunto supremo que participó y que se tradujo en una resolución en que se tuvo en una figura de aplicación del Código Procesal Civil una suerte de desistimiento de la solicitud. En efecto, nosotros corroboramos esa solicitud sobre la base de un precedente de la Corte Suprema que fue invocado por el señor fiscal adjunto supremo en aquella ocasión, en que la Sala Penal Permanente decía que si bien hay supuestos de acumulación obligatoria, esto no puede atentar más bien contra lo que sí ha mencionado el doctor Medrano Girón, la eficiencia y la eficacia. Y va a ser absolutamente inmanejable que el caudal de actuaciones, de incidentes que tuviera que manejar este despacho con las causas acumuladas pudiesen ser manejadas de esta fiscalía y con el debido respeto me parece que tampoco la logística del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria hubiera dado para eso. Pero no hay que confundir. Una cosa es que se trate originariamente de dos procesos que iban o no iban a acumularse y otra cosa es que ya siendo un solo proceso se pretendan separar. ¿No? No, el supuesto no es en lo absoluto el mismo, así que sencillamente invocar ese precedente no viene al caso. Aquí no se trata de acumular dos cosas que venían de fuentes distintas, sino de más bien separar tres cosas diferentes. Entonces, esto en cuanto a, digamos, el argumento de la eficiencia o de la eficacia. En efecto, como estuvo exponiendo el señor abogado de la defensa, el tema de la organización criminal es lo que le da sentido y unidad a todo. Pero aún supongamos que no se cumpliesen los requisitos de la organización criminal. Sobre esto habría que decir dos cosas. Primero, que este incidente no es para eso. O sea, para eso tendría que haber, como de hecho entiendo ha habido, un incidente de excepción de improcedencia de acción. Ahí es donde tendría que discutirse si es que corresponde o no corresponde imputar bajo los términos actuales el tema de organización criminal. Ha habido el 25 de octubre de 2023 una declaración de infundada, una excepción de proceso de acción en ese sentido. Hubo una apelación, que fue la apelación 304-2023, pero
la defensa del señor Castillo, según me informan ante la sala penal permanente, se desistió. Entonces, esa batalla, por así decirlo, esa batalla jurídica de si estamos o no estamos en los supuestos de organización criminal, ha sido objeto de un desistimiento por parte de la defensa y por lo tanto no corresponde que aquí, en este incidente que trata de otra cosa, se vuelva a traer un tema sobre el cual ya hay una cosa juzgada. Pero aún suponiendo por una hipótesis que no, una hipótesis negada, porque no podría aplicarse en la práctica por esta cosa juzgada que ya he señalado, tendríamos que se le imputa al señor Castillo Terrones haber estado siendo lo que conoce la doctrina funcionalista como el hombre de atrás en los tres hechos, ¿no es cierto? En el caso Petroperú, el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que específicamente trata el tema de Provía, y el tema del Ministerio de Vivienda y Construcción. Entonces, la colocación de los ministros, en estos casos, las reuniones con el señor Hugo Chávez en Palacio, en el caso de Petroperú, todo esto le permite al Ministerio Público sindicar una intervención como hombre de atrás al señor Castillo Terrones. Así que, aún suponiendo que pudiese ser posible descartar el tema de organización criminal, tendríamos que se le imputa esta intervención en los tres hechos al señor José Pedro Castillo Terrones. Y cuando una misma persona está siendo sindicada de haber intervenido en varios actos delictivos, entonces corresponde una acumulación. Acumulación que en este caso no es necesario hacerla porque no hay que acumular nada. El caso, esta carpeta fiscal ya nació con estos tres hechos imputados. Entonces, repito, aún suponiendo que no sea organización criminal, de todas maneras, por tener como hilo conductor, como persona que ha intervenido en estos delitos, eh, al señor Castillo Terrones, tendría que verse esto en un solo proceso. Entonces, tanto por esta razón, señor, estratégica, que no vamos a ganar absolutamente nada, exactamente el mismo personal que se dedica a los tres hechos unidos tendría que dedicarse a los tres hechos separados, y por lo tanto los esfuerzos y las horas que hay que hacer uso serían las mismas, como por esta razón jurídica, ¿no? Al haber organización criminal, imputación de organización criminal, sí hay un hilo conductor, y aún suponiendo que no lo haya, el hecho de que el señor Castillo Terrones esté sindicado en esos, cada uno de los tres hechos hace que la causa sea acumulable. Por esta razón, sencillamente no es procedente el pedido, y a pesar de no ser procedente, el Ministerio Público podría convenir y consentir una declaración más bien de infundada la solicitud, y es exactamente lo que estamos solicitando a su despacho. Gracias, doctor. Señor procurador, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor magistrado. No hemos escuchado de la defensa técnica el fundamento legal en el amparazo pedido. Sin embargo, del fundamento escrito, advertimos que lo ampara en el artículo 51 del Código Procesal Penal. En ese sentido, señor magistrado, no es de recibo la solicitud de desacumulación planteada por la defensa técnica del investigado José Pedro Castillo Terrones, en atención a que el fundamento legal que sustenta su solicitud, como ya le he señalado, es el artículo 51, el cual establece la separación de procesos acumulados e imputaciones conexas, pero establece excepcionalmente, para simplificar el procedimiento y decidir con prontitud, siempre de que existan elementos suficientes para conocer con independencia que es procedente la separación de procesos acumulados o de imputaciones o de delitos conexos que requieran de diligencias especiales o plazos más dilatados para su sustanciación, salvo que considere que la unidad es necesaria para acreditar los hechos. Señor magistrado, no, en ese extremo no advertimos que haya señalado cuál es la excepcionalidad
cuáles son esos elementos suficientes o cuáles son esas diligencias especiales que nos requieran o que nos conlleven a una separación de imputaciones. Asimismo, no existe conexión entre el fundamento jurídico y el fundamento de la solicitud de separación de investigaciones por imputaciones planteada ante vuestro despacho, puesto que ninguno de sus argumentos ha desarrollado ninguno de los supuestos del artículo 51 del Código Procesal Penal. Solamente está ceñido a señalar que son los mismos hechos que se investigan en otras carpetas fiscales. Sin embargo, el fundamento en el pedido escrito que ha señalado señala que respecto a la diferencia de tiempo y espacio entre los hechos, conexión de hechos e investigaciones, se debe tener en cuenta la imputación realizada a los hechos investigados en su calidad de aforados y tienen el común denominador para el presente caso, que es el delito de organización criminal, ilícito previsto y sancionado en el artículo 317 del Código Penal. El magistrado, por las conductas desplegadas en materia de investigación, no deben ceñirse a la investigación de cada investigado por cada hecho en particular, sino el de la investigación de la conducta desplegada por parte de la organización criminal, como hecho conjunto. Motivo por el cual solicitamos se declare infundado el pedido de separación de investigaciones por imputaciones. Gracias, doctor. Doctor Medrano tiene el uso de la palabra para su réplica por 7 minutos. Muy agradecido, señor magistrado. A ver, respondiendo a lo señalado por el señor fiscal supremo. En primer lugar, cuando pedimos la desacumulación, no se trata de discutir quién investiga, sino qué hechos se investiga. ¿No? El hecho de decir que es una sola fiscal, los mismos van a investigar, no, acá no se trata de quién investiga, sino qué hechos se investigan. Dos, el hecho de que la Fiscalía Suprema pues, tenga problemas de recursos humanos, deficiencia de personal, logística, tiempo, tampoco es un fundamento pues para denegar la desacumulación de estos procesos. Y lo que ha dicho la defensa técnica no es una falacia, porque en ningún momento yo he señalado un hecho que parece correcto, pero es un error en su razonamiento. Por tanto, eso no es una falacia. Bien. Ahora, el señor fiscal sí incurre en falacias. ¿Por qué? Porque señala de que respecto a la organización criminal, que ese es su fundamento para que continúe acumulando los procesos, dice de que la defensa técnica creo se ha desistido, debe ser a través de una improcedencia de acción, y ya se ha desistido, no sé de dónde salió eso, pero solamente para recorrer al señor fiscal de que existe pues el expediente 005-2023, incidente 23 a cargo de su despacho, señor fiscal supremo, que a la fecha todavía no se emite el auto que resuelva la improcedencia de acción. Entonces, en lo afirmado por el fiscal sí es una falacia, pues, porque trata de aparentar algo que hay error en su razonamiento. Ya, entonces, y justamente que si eso se hubiera resuelto oportunamente, creo que no estaríamos en esta discusión. Lamentablemente no se ha resuelto. Entonces, señor, ahora, que el fiscal señale, pues, ¿no? Que Pedro Castillo es el hombre de atrás, ¿no? Para tanto en los delitos de Petroperú, Provías, Ministerio de Vivienda. Eso no es un fundamento para que todas las investigaciones estén en un solo hecho. Más bien, si lo separa en 3 hechos, va a tener 3 organizaciones criminales, ¿no? Como es el mejor, creo, para la fiscalía. Entonces, señor magistrado, los fundamentos del señor fiscal, pues, no se adhieren, no son presupuestos para oponerse a una desacumulación, ya que el presupuesto es simplificar el procedimiento y decidir con prontitud. Eso señala el artículo 51 del Código Procesal Penal.
¿no? Y dice, siempre que existan elementos suficientes para conocer con independencia, y yo he señalado que cada hecho es independiente, señor magistrado, porque jamás vamos a poder comparar a los hechos de Petroperú, la adquisición de biodiesel, o el puente Tarata, o las obras del norte, que tienen similitud o conexión entre ellos. Eso no existe, señor magistrado. Creo que con un poco de lógica y sentido común de los hechos, obviamente cada uno merece una investigación por separado, para tener elementos de convicción separado, para tener dentro de esos elementos, ya sea documentales, testimoniales, periciales u otros autorizados por ley, de manera separada, y de esta manera podamos tener una investigación eficiente y eficaz. Ese es el tema. Y respondiendo a lo que ha dicho el señor procurador, ha utilizado la palabra aforado. Es un término ajeno al derecho, eso no existe. Aforado significa el que ya fue, ¿no? El que tuvo una posición y ya no está, pero eso no viene al caso, ¿no? La discusión de aforado, creo lo ha copiado del escrito del señor fiscal. Eso no es un término propio del derecho, ¿no? El aforado. Simplemente el señor Castillo es un investigado. Es un investigado, no, aforado no existe. Por esos fundamentos, señor magistrado, anclando en lo que ya yo he señalado, reitero, debe declararse fundada esta separación de investigaciones porque no existe conexidad en los hechos ni en los sujetos investigados, y esto en aras de una eficiente investigación fiscal. Y que el señor fiscal supremo tranquilamente puede separar esos tres hechos, y él mismo, pues, como dice, creo que es el único fiscal que está a cargo, puede llevarlo de la mejor forma con la ayuda de sus recursos humanos. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctor. La Fiscalía tiene el mismo tiempo. Gracias. Bien, el tema, creo que el señor abogado de la defensa no lo ha entendido, es que no es que se estaba aduciendo el tema de quién, sino qué hechos. Los hechos, como ha dicho bien el señor procurador, corresponden a un aforado. Bueno, si no lo sabe el señor abogado de la defensa, se llama aforado a los funcionarios públicos, está en el 99 de la Constitución. Y es el caso, si no lo sabe el señor abogado, el señor Castillo Terrones, durante 5 años después de haber sido destituido de su cargo, sigue teniendo este privilegio procesal de ser procesado, investigado ante magistrados supremos. A eso se llama aforado. Entonces, sí, corresponde que se vea aforados delitos que están en entre el 382 y el 401 del Código Penal, corresponden a la Fiscalía que por el momento represento. Entonces, eso es lo que lleva al quién. No es que se trata de que el argumento se centra alrededor de quién, se centra alrededor de lo que ha dicho el señor, que vamos a tener la oportunidad de ver con mayor detalle, con mayor celeridad, con mayor prisa, por así decirlo, los tres casos separados. Eso sencillamente es inexacto porque tendríamos que verlo el mismo equipo que lo está viendo el caso ahora. Me estaba refiriendo, por si acaso, a la cosa juzgada de la apelación 304-2023, Corte Suprema, del 28 de mayo del 2024. Ahí se presentó una excepción por organización criminal, pero también por el tema de tráfico y colusión simple. Y en este incidente tenemos que la última página, el ponente fue el doctor Luján Tupés, aprobaron el desistimiento del recurso de apelación interpuesto por José Pedro Castillo Terrones. Entonces, nos estábamos refiriendo a eso y en efecto sobre eso hay una cosa juzgada. En efecto, hay otro incidente, se ha reiterado una interposición de excepción de improcedencia de acción que tenemos entendido que se vio el 12 de febrero de 2025, pero yo no hice alusión a él. Hablé de la cosa juzgada creada en esta apelación por desistimiento. Y bueno, en todo caso ahí es donde
tendría que discutirse si es que corresponde o no que se englobe por organización criminal los tipos penales materia de proceso, además del tipo penal de organización criminal. Pero no aquí. Aquí solamente estamos hablando del tema de si pueden o deben verse de manera conjunta. Sobre eso nada ha dicho el señor abogado sobre el primer supuesto de acumulación, ¿no es cierto?, que está previsto en el artículo 31, inciso 1 del Código Procesal Penal, que a una persona se le atribuyen varios hechos. Eso es causa de acumulación. Entonces, noticiamos a la defensa que la primera causa de acumulación está en el 31, inciso 1 del Código Procesal Penal, y dice que si una persona es indicada en varias acciones delictivas, tienen que verse en un solo proceso. Y por eso reiteramos nuestra pretensión, señor juez. Gracias, señor fiscal. Por la Procuraduría, ¿algo más que agregar? No, señor magistrado. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa que solicita se declare fundada su solicitud de desacumulación de investigaciones de la carpeta fiscal, seguida al señor Castillo Terrones, por los delitos, presuntos delitos de organización criminal y otros en el área del Estado, expediente en este caso del juzgado 5-20-23-0, y los argumentos tanto de la Fiscalía como de la Procuraduría que solicitan que se declare infundado por lo expuesto en esta audiencia. Se debe evaluar el caso y se expedirá la resolución notificada a las casillas electrónicas. Siendo las 9:37, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias, hasta luego. Buenos días con todos. Gracias. Buen día.